Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a David Trois, un artista plástico cuya obra, hecha de acero y silencios, se inspira en lo más frágil, el origami. En cada doblez, en cada pliegue de sus esculturas, hay una búsqueda por entender el movimiento, la transformación y la belleza que existe en el equilibrio entre la fuerza y la suavidad. En este episodio hablamos de su fascinación por el origami como metáfora de vida, de cómo esta práctica ancestral ha influenciado profundamente su proceso creativo y de lo que significa construir una carrera artística desde la pasión, la constancia y el alma. Hablamos también de la paternidad y de la importancia de tener siempre presente a nuestro niño interior, ese que se maravilla con lo simple, que se deja sorprender, que sigue jugando aún cuando el mundo se pone serio. Ese niño que habita dentro de nosotros y que nunca debemos perder, porque es lo más puro que tenemos. Y hablamos de eso que a veces olvidamos, que siempre hay un ancla, un camino y un presente, que estar aquí y ahora, en medio del ruido de la tormenta, también es un acto de arte. Que el talento es solo el principio y que el verdadero oficio está en el trabajo duro, en no soltar el metal hasta que se vuelve forma, en no soltar el sueño hasta que se vuelve vida. Si quieres conocer más sobre las piezas de David Trois y sus próximos proyectos, puedes encontrarlo en Instagram como @DavidTroise. Tienes que aceptar que estás loco. Es como decía Dalí, yo fingí ser genio hasta que me convertí y que me volví uno. Entonces, si tú dices que eres una cosa, como que you kind of fake it till you make it, y tú creas tu propia realidad, tu propia vida. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido David, bienvenido a Escucha Podcast. Gracias. La verdad es que es muy padre tenerte aquí en esta silla, porque dentro de los diferentes personajes que se han sentado, hay pocos que son artistas o escultores de primera mano. Entonces, tenerte aquí para entender tu filosofía de vida, cómo es que haces lo que haces y de dónde viene, pues creo que será muy interesante para toda la gente que está por acá. O sea que bienvenido, este es tu espacio y ahora sí que es tu escucha para que nos platiques quién eres. Pues muchas gracias por invitarme hoy. Estoy muy emocionado, feliz de estar aquí. Y pues hablemos. Hablemos entonces de lo primero, y para comenzar, me gustaría entender quién es David Trois. En segundo lugar, quién es Joaquín el Albañil. Y en tercer lugar, ¿Dónde sacaste y en tercer lugar, me gustaría entender quién es Bebé. ¡Wow! Ok. Pues David Troise nació digamos, un poco después de que me empecé a dedicar tiempo completo al arte. Porque yo nací siendo David Byron Hogan Troise,
pero luego me di cuenta que la única persona que me crió fue mi mamá. Entonces, lo que se me hace raro es que tengamos nuestro primer apellido sea el paterno y no el materno. Pero bueno, entonces ahí empecé a firmar David Troise y ahí nació David Troise, porque tenía que como que honrar todo el tiempo y dedicación y la educación que me dio mi mamá, ¿no? Y todo el trabajo. Y después de convertirme en papá, es puta, no aprecias a tus papás hasta que eres uno, ¿no? Entonces David Troise es esta persona que se creó a través de la necesidad de querer expresar sus experiencias a través de pues, lo que hacía manualmente. Mi mamá desde chico, pues, es una historia muy, muy loca. Yo nací en El Paso, Texas, el más chico de una familia de 3. Tengo 2 hermanas más grandes. Mi mamá se fue a vivir al Paso cuando tenía como 20 años, se fue a trabajar, como que para mostrarle a mi abuelo, a su papá, que ella era capaz de ser independiente y poder hacer una vida ella sola y la madre. Y conoció a mi papá allá y pues se casaron, nos tuvieron a nosotros y luego se divorciaron cuando yo tenía 5 años y nos mudamos a México, mi mamá, mis hermanas y yo. Y algo que me quedé de mi papá eran los aviones de papel. Ahorita hablaremos de eso, pero cuéntame entonces quién es Joaquín el Albañil. Joaquín el Albañil, no sé dónde sacaste ese güey, pero Joaquín el Albañil es pues el lado de... Tengo varios alter egos, y se les han ido nombrando a cada uno. Acaba de salir este fin de semana Homero el plomero también. Pero Joaquín el Albañil es esta persona que soluciona todo, es el que arregla todo en la casa. Ya sabes, yo era el único hombre en mi familia, entonces mi mamá desde chico era como, David, arregla esto, arregla esto, arregla esto. Entonces siempre arreglaba todo en la casa. Entonces cuando vivía con mis amigos, ahí en una casa, yo arreglaba todo, básicamente. Entonces me empezaron a llamar Joaquín el Albañil, porque era el arregla todo. ¿Y bebé? Sí. Bebé, sale de mis sobrinos cuando yo soy, mi sobrino Alec, el primer hijo de mi hermana grande, Melanie. Yo le decía, di David. Entonces me decía, como que él no podía pronunciar David, él decía bebé, salió bebé. Y entonces como que fue como muy tierno, entonces ya como que todos mis sobrinos me empezaron a llamar bebé. Entonces bebé ante los ojos de mis sobrinos es el tío divertido, loco, que no hay no for an answer, que todas las aventuras están aceptadas y cualquier cosa que me digan, ahí estoy para echar desmadre con ellos. Qué bonito. Sí. Qué bonito, porque justo lo que dices, ¿no? Siempre la figura del tío. Yo creo que todos tenemos ese tío o esa tía que es el tío alivianado, el tío que dice que sí a todo, el tío que es más permisivo muchas veces a lo mejor que la papá o la mamá. Y bueno, que te digan esto, pues sí, la verdad es que enternece, aparte pues por el significado que tiene pues ya la palabra. Y hablando justamente de este tipo de cosas y de los niños, me encantaría entender un poquito pues la parte de tu infancia, ¿no? Ahorita mencionabas que tienes muy clavado justamente la parte de educación por parte de tu mamá, que tienes a tus hermanas y que desde muy temprana edad pues empezaste como a explorar con diferentes elementos. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu infancia y cómo es que encuentras en este recuerdo
con tu papá la parte de los aviones de papel? Pues hasta hace unos años me empecé a dar cuenta que subconscientemente yo me dedico al origami para tener un contacto con mi papá o sea, que nunca tuve. Entonces está como que muy enraizado allá, como que this longing for having a father figure en mi vida. Y, y entonces de chico mi papá era paracaidista. Entonces, y era fotógrafo de paracaidista, entonces hacía formaciones en el cielo y llevaba su camarota en los 90s, que ahorita ya son los GoPros, tenía esta madre. Y, y pues ya caía y él me enseñaba cómo hacer aviones de papel, aviones con madera balsa y todo este desmadre. Y cuando se divorcian mis papás, nos mudamos a México, pues lo único que yo tenía como para presumirle esa semana que yo lo veía al año, yo lo veía una semana al año de chico, era, pues mira, el avión de papel ya vuela más lejos, el avión de papel ya da piruetas, el avión de papel da vueltas, hace esto, hace este truco y la madre, ¿no? Entonces yo me encerraba en la biblioteca de mi escuela y así arrasé con todos los libros de aviones de papel, esos de manualidades, y ahí descubrí el origami. Entonces me di cuenta, se abrió este nuevo mundo, ¿Cuántos años tenías aquí, David? y tenía como 6. Ok, o sea, eras bastante chico. Ajá, como a los 6, 7 años empecé origami, descubrí el origami. Y cuando lo descubro, le enseño a mi mamá y mi mamá o sea, lo primero que hace en vez de comprarme como juguetes y así, me compraba libros de origami y papel. Entonces para mí era como que muy accesible, el origami es muy accesible, como que tú vas a una impresora y te agarras papel y ya tienes un juguete, o sea, ya puedes hacer lo que sea, hay un sinfín de posibilidades en doblar una hoja. Y entonces pues ahí ya como que empecé a darme cuenta que puedes transformar un papel en todos los objetos y pues se convirtió como que en mi terapia, en mi creatividad y se convirtió en mi lenguaje principal. ¿Cómo recuerdas este primer momento cuando tu papá te enseñó a hacer este primer avión de papel? Y luego hablaremos de cómo esto se transforma, evidentemente, en tu obra, pero ese momento donde de una hoja de papel sacaste un juguete y tuviste esta primera conexión con tu papá que pues hoy la sigues, ¿no? En el contacto que nos dices. Sí, era pues, ya sabes, como que ahorita es como un blurry vision, lo que es él. Pero me acuerdo perfecto una vez que hicimos habían como estos kits de aviones de de madera balsa y como papel maché, donde pues tenías que súper cuidadosamente ir armando el avión y pegarle el papel. Y eran como que estos ultra ligeros que aventabas y me encantaba porque desde la ventana de mi cuarto estaba el jardín, pero yo estaba en el segundo piso, entonces aventábamos estas cosas por la ventana y volaban. Y se iban, no sé, como que me parecía fascinante ver una cosa tan sencilla, tener como que bailar y poder dar visibilidad al viento y los patrones del viento en el espacio, porque es invisible, entonces tú estás viendo ese paso. No sé, me encantó. Hay gente que, o sea, yo le digo cosas que me encantan a mi esposa y mi esposa es como, zero interesting. Ahora, ¿No? para que la gente que no sabe qué es el origami y el origen del origami japonés, ¿qué es y por qué es tan importante justo en la cultura japonesa este tema del doblez, la luz, los pájaros? Pues, o sea, los pájaros son importantes pues, por lo de la bomba atómica. Hiroshima. Hiroshima. Porque hicieron como... De ahí nace, pues esto si haces 1000 grullas de papel, se te concede un deseo. Una grulla es el pájaro, ¿correcto? El pájaro, el crane, el origami crane, pues nace de ahí. Pero pues toda la cultura japonesa está dedicada a cada detalle pues, desde la arquitectura hasta pues, todo tipo de arte. Tiene un significado muy profundo
Y el origami, más que nada, se hacía en ocasiones especiales. El origami tradicional japonés no es el único tipo de origami que hay. Hay origami europeo también, Ok. que es el que de ahí nace todo el origami que se pasa al sistema educativo, que pasa por Alemania. Entonces ellos lo empiezan a implementar en la escuela, porque se dan cuenta que desarrollas tu motricidad más rápido y este, Y el origami es entonces doblar el papel para crear una forma, sí, no importa origami cuál significa sea. the art of folding paper. Ok. Entonces, origami es doblar papel, básicamente. Y antes en Japón se usaba para dar ofrenda o para poner en las bodas o en ciertos días festivos. Y el papel era como que muy, muy especial. Luego, en Europa, pues empiezan a implementarlo para la educación porque se van dando cuenta que, pues, o sea, ahí, si te das cuenta, en el origami europeo es mucho más matemático, más on a grid, más patrones, como que cuadrados. En Japón hacían cosas mucho más orgánicas, sí hacían los animales, sí hacían figuras mucho más orgánicas e inspiradas más en la naturaleza. Ujú. Y en Europa ya empieza lo matemático, en donde son patrones y son como que ya más figuras geométricas y así. De donde yo me baso en ese origami, en el europeo, Ok. para hacer mi trabajo. ¿Cómo entonces, y volviendo un poco a tu infancia, un niño de 6 años está más interesado en doblar papel y en devorarse los libros en la biblioteca, como nos lo cuentas, que a lo mejor en un juguete que ya está hecho? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, aparte de este primer momento de ver volar justamente un avión desde tu ventana y de tener este recuerdo del avión de papel que te enseñó a hacer tu papá? No sé, me llamó. Como que me acuerdo perfecto que habían entró un día a la biblioteca un amigo y me dijo, a ver, David, es hora de ser popular. Y yo, ¿qué es eso? Tenía 7 años. 7, 8 años. Y dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, es tener amigos. Es que te conozca la escuela. Yo, pues bueno, vamos a ser populares. Entonces fui y pues todos jugaban, o sea, como que no me interesaba mucho ir en recreo a jugar fútbol. Ujú. Sí jugaba fútbol, o sea, como que ya después de que me hice popular, este, jugaba fútbol de vez en cuando, pero me gustaba mucho ir a la biblioteca a hacer cosas, a crear cosas. Y no sé, como que cada quien is drawn to a certain thing, ¿sabes? Como que tú no, o sea, yo pensé que después de ser papá me di cuenta que no es así, como que los hijos son su propia manera de ser, no son sus papás. Los niños tienen sus propios intereses y nacen con sus propios intereses. Y pues yo nací con esa curiosidad de pues, estar creando constantemente. ¿Y cómo fue como este crecimiento o tu manera de desenvolverte cuando a lo mejor justo, ¿no? Naturalmente no estás interesado en jugar foot o canicas, ¿no? Cuando había canicas, ya estamos revelando nuestra edad, este, y donde pues tú estás doblando papel, ¿no? O sea, ¿cómo este niño que tú siempre te mencionas que eres un niño y que nunca lo has perdido y que está ahí dentro, cómo empieza a ser como estos lazos de amistad y cómo vive un niño estas conversaciones internas? Este, nunca, la verdad, nunca me interesó fit in. O sea, como que para mucha gente era muy Importante. importante fit in. A mí no me importaba. A mí no me importaba ser como que raro, no me importaba ser como que el outcast. Yo siempre así fui y como que honré mi manera de ser y aunque la gente dijera, este, that's not cool, pues I was not cool, ¿sabes? ¿Cómo, y perdón que sea tan incisivo en esto, pero cómo un niño de esa edad honra su manera de ser cuando alrededor y los niños
pues también son muy crueles. Quiero ser muy cuidadoso con la palabra cruel, pero más bien, y corrijo, son personas que no tienen filtro y que solamente dicen lo que piensan de una manera muy impulsiva y tú estás cómodo con esto. ¿Cómo lo sobrellevaste? Porque luego esto se, se ve reflejado en tu obra, ¿no? Que hablaremos un poquito más adelante. Este, una vez, me acuerdo perfecto, yo tenía 12 años y había una niña que me gustaba en la escuela y era justo cuando salió MSN, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, claro. Era increíble. Y justo no sé cómo conseguí su número de cuenta y la agregué a MSN, me acepta y yo era parte de los raros que escuchaba, este, no sé, escuchaba música rara y estaban los niños cool y estaban los raros alternativos y yo era de acá. Y la agrego y empiezo a platicar con ella y le digo como, te escribí un poema, ¿no? Ya sabes, como cuando tienes 12 años, puta, todo se siente mucho más cabrón y así. Y le escribí un poema. Yo era muy sensible desde chico y yo como tenía dos hermanas, crecí con pura mujer, pues yo sabía qué era lo que le gustaba a las mujeres, pues, supongo, ¿no? Ujú. Era muy cursi yo. Y le hice un poema de sus ojos. Y el día siguiente estoy entrando a la escuela y, ay, qué bonito, no sé qué. El día siguiente voy entrando a la escuela, yendo a clase, se me forman alrededor, me rodean como 5 niños de la escuela y empiezan a recitar el poema. Y lo habían impreso y así como que la niña se los había mandado y como que querían como que burlarse de que yo Claro. estaba haciendo como cursi y yo estaba como, no entiendo por qué me quieren molestar con esto. Este, no hay día, pero pues bueno, de ahí como que mandé a volar a esa niña, como que dije, o sea, yo me gustaba otro concepto de esta persona y pues de ahí como que me di cuenta que hay gente que es así, hay gente que no, y como que I just brushed it off, ¿no? Pero sí, como que no me frenó, es como que esa frase, como que no dejes que el mal del mundo te cambie tu manera de ser, como que nunca dejé que el mal del mundo me cambiara. Y no significa que estos niños son, o sea, todos somos niños y todos pasamos por nuestros procesos, teníamos 12 años, ¿no? O sea, cada quien tiene su camino y cada quien está así, pero pues nunca, no sé, que esas cosas nunca me afectaron, nunca fui de esa manera. Dices que eh, desde chiquito siempre estuviste acostumbrado a crear y que te gustaba crear cosas. Alguna vez has mencionado que te hubiera gustado ser inventor. Sí, Y aquí te quería preguntar, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería industrial, diseño industrial. perdón, diseño industrial y no ser inventor o irte más, ya si tenías como este don y esta facilidad de irte por ahí? Pues yo creo que los inventores son diseñadores industriales, ¿no? Ingenieros, como que ingenieros mecánicos o cosas así. Yo creo que es un flaw in the system en donde pues nos forzan a escoger una carrera a los 18 años. O sea, como que el sistema está muy mal de encasillar a la gente a estudiar a esa edad o algo así, como que debería la gente, antes que nada, la escuela no debería de existir. Deberíamos de viajar más, deberíamos de aprender en otros lados, conocernos, saber para qué vivimos, para qué todo esto, y luego, si es que quieres escoger dedicarte a algo, pues ya tienes una idea más clara de lo que eres, pero pues en el sistema en el que estamos y en el que vivimos, pues yo a los 18 años pues entré a arquitectura, porque dije pues me gusta la arquitectura, no me gustó la carrera, primer semestre me salí Ujú. y me metí a diseño industrial, en donde están usando máquinas y haciendo objetos y haciendo cosas en lugar de maquetas, pues haciendo cosas que usaban y pues, todo el taller estaba increíble. Entonces, como yo siempre fui hands-on, pues me gustaba, quería aprender a hacer todo eso.
Entonces, más o menos, pues, ahí sí quería ser inventor. De entrar a la carrera queriendo ser inventor, yo no tenía idea que iba a acabar dedicándome al arte. ¿Qué querías inventar? ¿Tenías como algo en la Todo, cabeza? o sea, de todo, máquinas, cualquier tipo de cosa. O sea, todo, yo creo, Inspector Gadget, ¿te acuerdas de Inspector Ujú. Gadget? Me encantaba, nada más ver cómo salía un helicóptero de su dedo. O sea, pura tontería, chance, ahorita no me acuerdo de cosas que quería inventar, pero pues hice varias patinetas, quería inventar una patineta con otro diseño, este, hacer, hacer cosas, nada más crear por crear, o sea, entonces, estudié eso y lo que me impulsó a crear cosas era esta rigidez de tienes que hacer esto, tienes que hacer esta tarea, tienes que hacer esto. Empecé a hacer como experimentos con químicos y con colores y cosas así que eran mucho más libres. Este, y me dejaban sentirme más libre en vez de rígido, ¿sabes? Entonces, siempre pensé, porque yo cuando me cambié de carrera, yo le dije a mi mamá, oye, me tengo que cambiar de carrera, no me gusta arquitectura, yo tengo que cambiar de diseño industrial. Entonces ahí tuve como que 2 meses de nada, o sea, Sí, de pensar o o de... sea, sí. Entonces me dijo mi mamá, ponte a trabajar. Yo no, me quiero meter a clases de pintura. Y me dijo mi mamá, ni madre estás a meter a clases de pintura, vas a trabajar y esto. Y ella como que me decía, como que, güey, también como que el arte es un hobby, cabrón, ¿cómo te vas a dedicar al arte? Y me dijo, tienes a fuerzas que graduarte de una carrera que decente, que te pueda dar una chamba, y luego tú decides a lo que te quieras dedicar. Entonces estudié diseño industrial y pues o sea, pues la vida me llevó a expresarme y pues me cambié de carrera, me cambié de escuela, me fui a Boston, acabé la carrera de diseño industrial junto con escultura en Boston. Y ahí regreso y hago mi primer mural. ¿Qué papel jugó la música aquí? Porque entiendo que también tocas diferentes instrumentos, guitarra, piano, y no lo utilizas como para crear tus piezas, pero sí han sido parte importante justamente cuando te fuiste a terminar la carrera a Boston. Porque justo yo llegaba a mi casa y pues, me ponía a tocar piano. Había un piano en mi casa y lo necesitaba como para sacar lo que tienes adentro. Yo creo que el arte es sumamente necesario para todos, para la vida de todos. Alguien que no hace arte, siento que tiene algo, cosas guardadas que tienen que sacar de alguna manera, o sea baile, o sea música, o sea pintura, escultura, lo que sea. Y mi papá era pianista y mis hermanas cuando vivíamos en El Paso pues se metieron en una clase de piano y daban conciertos ahí, ya sabes, Mm, ok. los conciertos y, y cuando llegamos a México cuando llegamos a México mi, mi mamá nos metió a clases de piano a todos y pues el piano era así como que pues, era el instrumento de la casa y era como que obligatorio y se quedó conmigo. O sea, a mí me gustaba mucho nada más jugar en el piano y sacar sonidos y Fue un tema autodidacta, fue un tema autodidacta. como el origami. Ajá, el origami. Regresas de estudiar y ahí ya tomas la decisión de querer ser escultor o experimentas para crear tu primera pieza. De Boston, regreso de Boston. De Boston, perdón. Y regreso, hago mi primer mural comisionado y digo, oye, pues sí podría como que vivir de esto, porque pues como que lo vendí y en ese momento ya yo estaba haciendo como que cálculos, como, oye, si me meto a trabajar como diseñador a un despacho, pues gano esto al mes, yo haciendo esta obra, pues me meto 3 veces eso. Entonces dije, no, pues puedo sobrevivir 3 meses hasta que consigo mi siguiente cliente. Yo no tenía idea cómo era vivir del arte, o sea, como que de dónde se empieza. Y pues así dije, ¿sabes qué? Life is
porque es como un juego de Nintendo, pues me voy a rifar. Si no me rifo ahorita, no sé cuándo me voy a rifar. Entonces dije, pues ya me voy a dedicar al 100 a esto y a ver a dónde me lleva. Y entonces, sí. ¿Cómo fue tu primera obra y por qué se llama así? Mi primera obra no tiene nombre, es nada más, es un mural de mosaicos de origami y era un estudio matemático de cómo se difumina la luz en un muro. Entonces está hecha como de varios mosaicos que tienen 1000 dobleces, que parecen escamas de pez, y cuando les cae la luz, se puede ver la tonalidad, cómo va cambiando el gradiente. Ujú. Entonces me gustaba mucho cómo se podía llegar a ver como pixelado la sombra en un muro. ¿Y por qué decidiste tatuártelo? Pues porque es no sé, es como que es mi camino, es una filosofía básicamente, porque toda la vida es luz y sombra, y luego me va enseñando la obra. Es muy curioso porque la obra a mí, para cada artista es diferente, pero a mí me ha hablado mucho la obra. Me va hablando, lo voy creando intuitivamente y luego me da un mensaje. Y es como no sé, nosotros no somos dueños de las obras que hacemos, nosotros nada más somos puentes que transmiten esa información, somos la herramienta de Dios para crear lo que Él nos está diciendo que crear. Entonces yo empiezo a crear todas estas cosas que me parecen curiosas y luego el mensaje me sale. Por ejemplo, esos murales eran luz y sombra y todo en la vida necesitas de la sombra para que haya luz y de la luz para que haya sombra y todo es un balance. Cuando empecé a hacer las piezas de acero también era un balance de luz y sombra y empecé a hacer piezas con acabado espejo y luego me doy cuenta que pues nosotros somos un reflejo, todo lo que vemos es un reflejo de nosotros. Y de ahí empecé a hacer otra pieza que tiene o sea, millones de reflejos, que era Nebula, que es una pieza de 3 metros de alto con 200 piezas de acero inoxidable, en donde tú te metes y te reflejas en toda esa pieza. Y entonces básicamente somos fragmentos de todo lo que vivimos, de experiencias de personas, de lugares en esta vida. Hablemos de tu proceso creativo, porque esto que dices es muy interesante, porque dentro de las piezas que haces, estas tienen diferentes significados. ¿Cómo empiezas a crear? ¿Cómo es tu proceso creativo para de pronto decidir hacia dónde vas en términos de materiales, en términos de luz, en términos de espejos? Primero, o sea, ay, es que suena muy fumado, pero tengo como una visión en donde quiero, no sé si aparece en el sueño o aparece mientras estoy caminando y como que digo, no manches, o sea, como que empieza muy estructuralmente, como quiero crear una estructura, no empieza desde, puta, quiero decir este mensaje. Ok. Como que empieza al revés. Normalmente llegas y piensas como, oye, quiero expresar este mensaje dentro de esta obra. Pero a mí me pasa al revés, en donde llego y digo, no, quiero hacer esta estructura. Nace por eso quería ser arquitecto, porque me encantan las estructuras. Ujú. Entonces empiezo a hacer esta estructura y digo, se podría ver padre. Y luego si le doy este acabado, se podría ver padre. Ahorita estoy haciendo una nueva colección que pronto sacaré la documentación. Pero son estructuras de puras barras cuadradas de acero inoxidable, Ujú. soldadas, que parece como una jaula de varias dimensiones, todas pulidas a espejo. Y entonces cuando vas recorriendo la pieza, parece una nube atrapada en una jaula. Ok. Y entonces cuando vi este efecto, me llegó el nombre de la obra y me llegó el poder hasta político que podría tener la pieza. Entonces
yo funjo como una herramienta del universo para crear lo que se me está poniendo en el camino en mi mente y luego el mensaje me aparece dentro de la obra que me mandaron a hacer. Es como si estoy siguiendo órdenes de alguien del más allá sin saber qué onda y luego, gracias a seguir sus órdenes, ahí me está expresando su mensaje. Hablemos de estos mensajes y de estos cambios porque tú hablas dentro de tus obras y utilizas mucho la palabra metamorfosis, en donde pues justamente esta parte de energía o de elementos no es que cambien, sino más bien que estos se transforman. ¿Cómo esto lo llevas a tu filosofía de vida hoy en día y en tu arte? Este, pues el origami es el único arte de metamorfosis. O sea, tú agarras la escultura. Digamos que vas a ser escultura en piedra, estás quitando piedra del bloque. Si estás haciendo escultura con barro, estás poniendo barro. Estás o agregando o quitando material. Y el origami es el único arte en donde no estás quitando ni poniendo material, lo estás transformando. Entonces todos somos como origami y todos nos podemos transformar, podemos ser un pájaro, y luego nos desdoblamos y luego podemos ser un león y ya tenemos como que esas marcas del pájaro, entonces se ve como que nuestra historia a través del papel, pero siempre vamos a regresar a ser ese como que papel cuadrado, no cuadrado, pero ¿me entiendes? O sea, ese como que lienzo en blanco en donde se puede redefinir e ir cambiando lo que nosotros queramos. Y entonces, ¿cómo convive el origami, que es una pieza de papel con dobleces, que tiene diferentes espectros de luz cuando le da la luz dependiendo el ángulo? ¿Y cómo convive en una pieza tuya en donde utilizas el extremo o el opuesto del material, que es acero? Y es una pieza pues mucho más dura, tanto en durabilidad como en sensación. Pues eso es lo interesante, es convertir lo mortal a inmortal. Es inmortalizar un objeto y yo creo que es para eso, este, para eso es el arte, es como para ponerle pausa a un pensamiento, como para poder congelar un pensamiento en ese momento. El papel es sumamente, mojas el papel y se deshace y se va. El acero no, entonces estoy congelando justo ese momento en el tiempo y eso justo en ese momento, justo en el momento en el que hice mi primera pieza de acero fue cuando estaba haciendo un mosaico para un mural nuevo. Me entró una llamada, dejo el papel que estoy doblando, regreso al papel y se había desdoblado y se hizo la forma de mi pieza más conocida, icónica, que es la pieza cuadrada, que se llama Reminisce. Y esa pieza, lo que quiero representar con esa pieza es que siempre recordemos que no hay un fin, siempre es el camino, es el proceso, o sea, la vida es un proceso, no es de que tenemos que llegar a algún lugar. Entonces, esa pieza básicamente es un origami inconcluso, es un origami en proceso, que nunca llegó a su fin. Entonces, es congelar ese momento y recordar que siempre vamos a estar en proceso, que nunca tengamos que esperar a que algo pase para sentirnos felices o completos o que logramos algo, ¿sabes? Decías, David, y esto es muy interesante, que dentro de tus obras y dentro de la vida misma y tu filosofía de vida, siempre va a haber luz y siempre va a haber sombra. Tú específicamente en tu obra juegas mucho con la luz, es muy importante para ti la luz y ahorita nos lo explicabas en la parte degradable de cuando el espectro da y las formas que se hacen, ¿no? Y estos accidentes buenos que has tenido, no planeados, cuando pones una obra y de pronto hay un destello de luz increíble. ¿Por qué es tan importante para ti la luz y la sombra dentro de tu proceso artístico? Pues porque es la vida. O sea, como que la vida es luz y sombra. No siempre va a haber, pues es el balance, por eso el yin yang es
Como que nosotros esperamos que Hollywood, Disney, todas estas cosas y el marketing y el capitalismo nos hacen pensar que la vida siempre es feliz. Y luego cuando te das cuenta que la vida no es feliz y redes sociales, por ejemplo, nos hacen pensar que la vida de todos es feliz porque la gente solo quiere mostrar este lado bueno de su vida, pero nadie enseña el lado malo. Entonces, tener siempre muy consciente que todo lo bueno viene con algo malo. O sea, si tienes una responsabilidad más grande, vas a tener problemas más grandes. O sea, mientras más carga te pongas, más problemas hay. Entonces, si tú puedes, sí, así es la vida. Como que siempre hay algo que balances it off, ¿sabes? Cuando nos enfrentamos a este tipo de decisiones de querer ser algo o incursionar en algo nuevo, hay personas que dicen que necesitamos talento, pero hay otras muchas que dicen que no tanto, que más bien necesitamos ser persistentes. ¿Tú alguna vez has hablado justamente de estas problemáticas, ¿no? De esta toma de decisión en decir, no necesitas ser suficientemente bueno, sino necesitas ser más persistente? ¿Lo has vivido o es tu caso? Porque está la teoría de las 10,000 horas, ¿no? Que si tú le dedicas 10,000 horas a algo, cual sea que sea la disciplina, vas a ser experto en este tema, ¿no? Sí. Y hay muchos ejemplos y libros de estos, de Outliers, por ejemplo. Pero, ¿qué ha pasado contigo en estas más de 10,000 horas que llevas obviamente como escultor? ¿Y cómo fuiste abarcando esta problemática? ¿Realmente hay talento o es más bien una necedad? Yo creo, o sea, es 100% hay talento y hay persistencia. O sea, los dos existen, pero lo que te lleva lejos es la persistencia. O sea, tú puedes tener un buen de talento y está el típico artista mamón que dice, güey, yo soy mejor que todos y él me la pela, pero pues no llegó y no le escribió al cliente, no le escribió a la galería, no buscó exponer, no hizo nada, entonces no llegó lejos. Tiene un talento que ahí se quedó enjaulado en su ego. Y hay artistas no tan buenos que, o sea, es muy, no es de que no tan buenos, sino hay artistas que no necesariamente requieren de talento, pero son tan persistentes y son tan hardworking, tan dedicados, que llegan lejísimos. Entonces, yo justo cuando me gradué de la escuela, dijo una maestra que ni conocía, que dio un speech en la graduación, que se me quedó para el resto de mi vida. Y dice, recuerden todos que toma un 1% inspiration, 99% perspiration. Entonces, lo puedes cambiar a necesitas solo 1% de talento y 99% de chamba. Sí, de trabajo duro. Entonces, tú tienes que chambearle para llegar lejos. Okay. O sea, no, nada más con talento no vas a llegar. Hablando de chambas, y creo que coincidimos aquí, uno de los trabajos más bonitos pero más retadores de la vida es ser papá o es ser mamá. Y a ti, sin avisar, de una manera sorpresiva, llegó tu primer hijo, Bosco. Sí. ¿Cómo se transformó este David, escultor, yendo a diferentes ferias como Maco, estando en importantes colecciones dentro del mundo del arte, a de pronto volverte a ver en este trabajo, en una mirada, decir, ok, ahora ya no soy escultor de tiempo completo, sino también soy papá y soy esposo? Pues fue como una cubeta de agua fría, así, y pensar que estamos en control de nuestra vida es una broma. Como que
hay una frase, creo que me dijo mi mamá, ¿quieres hacer a Dios reír? Cuéntale tus planes. Y entonces, ahí fue como, ok, vas a ser papá. Estoy como, puta, soy artista. Soy un desmadre. A mí me gusta, o sea, como que nunca planeo nada y cuando, pues ya sabes, el arte es así, pues, no, it's not a 9 to 5 job, no es estable, no tienes un income estable. Entonces ahí me asusté muchísimo, pero me puse las pilas, nos pusimos las pilas, Ana Sofía y y yo me metí a terapia y a arreglar todos mis problemas porque yo tenía en mente que tenía que tener todo resuelto, todo planeado. Yo no quería ser como mi papá, yo quería ser un papá presente, con dinero, que les dé una buena vida a mis hijos. Que quería darles todo lo que a mí no me dio mi papá. Y cuando pasa esto, yo estoy como, puta, se salió de mis planes todo. Pues bueno, llégale, ponte a chambear. Entonces, ahí fue cuando arreglé arreglé toda mi vida, todas mis finanzas, todo, mis traumas, fui a terapia, fui a todo esto. Y pues, pues no hay de otra, hay que salir adelante. Y fue la verdad lo mejor del mundo porque me trae al presente tener hijos. O sea, como que te recuerda, tener hijos te recuerda que todo lo que nos creamos dentro de esta vida, todo lo que el sistema nos ha construido de esta realidad de cosas que son importantes, no son para nada importantes, son como una construcción ficticia a la que le damos importancia. Y cuando ves a un niño llegar y llenarse de lodo y cagarse de risa y que le vale todo y que grita y que es auténtico y que no tiene una máscara que nos hayamos construido por una sociedad falsa, fue como, wow, esto es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Entonces, Ana Sof, por ejemplo, es abogada, pero realmente es pintora y poeta. Dicen que, pues, porque estudió Derecho, pues es abogada, pero realmente es pintora y poeta. Y entonces nosotros con nuestros hijos nos agarramos y nos ponemos a pintar y la madre, y nos damos cuenta que Bosco, ahí tenemos colgado en la entrada de la casa un cuadro que pintó Bosco y es la cosa más bonita que he visto y ni siquiera estudió arte, ¿sabes? No estoy diciendo que tiene talento ni nada, pero es mucho más auténtico y orgánico y hace lo que su intuición lo lleva a hacer. Tengo este color y lo pongo y esto acá, sí. Con esto en mente tú dices que el cuerpo crece, pero que somos la misma esencia y que esa no la podemos pues deconstruir, que al final seguimos siendo unos niños. Sí. ¿Cómo te espejeas hoy con tus hijos para reforzar esta idea que tienes y que no se te olvide a la hora de crear? No, pues es que pensar que somos adultos porque tenemos responsabilidades es una tontería. O sea, ahorita ve a los presidentes del mundo, son como niños chiquitos con mucho poder, o sea, son unos estúpidos. O sea, todos somos niños, nada más que pensamos que somos adultos. Yo cada mañana, cada día estoy mínimo como 2 horas, soy un dragón. Así, y me veo con mi hijo y sigo siendo como que sigo siendo este niño. Nada más que tienes responsabilidades, tienes que pagar cuentas, tienes que hacer esto, pues tienes responsabilidades, pero no dejes de ser ese niño y tener esa curiosidad y ese interés por la magia de la vida. O sea, tú vas caminando y cuántas veces no vamos y vemos las baguinias, no vemos todas las plantas ahorita, ¿cómo se llaman estas? ¿Jacarandas? Las jacarandas, y desde que le dije jacaranda a Bosco, él, mira, papá, una jacaranda, y toda esta magia que nos pasa desapercibido porque estamos distraídos o estamos concentrados en llegar a tiempo a la oficina. Como que dejamos las cosas más importantes de la vida pasar
porque pensamos que tenemos otras cosas más importantes. Y entonces, ¿cómo haces tú para que no se te olvide y que vivas justamente en ese momento, ¿no? Hablamos hace ratito fuera de cámara sobre este tatuaje que tienes, que es tu reloj Sí. del tiempo, ¿no? Que habla sobre el pasado. Es un ancla. El ancla es del pasado, una caída libre es del futuro y el puntito que está separado de esta línea es del presente. Está muy hippie, pero es estar en el presente. Porque si estás en el futuro, estás preocupándote por cosas que están en tu mente, que ni siquiera existen. O sea, tenemos más miedo de ideas que de la realidad. Y del pasado, pues no puedes hacer nada con el pasado, entonces suelta el pasado. Entonces sí, y es muy difícil porque pues tienes que pagar las cuentas, tienes que pagar esto, que tienes que pagar la escuela, que la comida y que esto y la madre. Pero realmente, pues, estar pensando en, tengo que pagarlo, no te va a cambiar el hecho de poder disfrutar el presente, ¿sabes? Como que... Y lo más fácil es tener hijos. Vas a estar con un niño, porque el niño no piensa en eso, no tiene esas preocupaciones. Entonces, cuesta mucho trabajo, pero es soltar cañón, es eso. Como que dejas el celular a un cuarto. Mi hermana me dijo, ¿sabías que tiene un impacto positivo dejar tu celular en otro cuarto que en el mismo cuarto? Tú puedes dejar tu celular en el otro lado del cuarto, pero te va a dar ansiedad porque puedes verlo. Y el celular te quita mucho del presente. El celular, sacas el celular porque piensas que tienes que estar haciendo cosas. Y el mundo de hoy en día, que se mueve cada vez más rápido y más rápido y más rápido y más rápido, las oportunidades se van así, ahorita es como para mandar una propuesta, un cliente me pide, no, pues es que lo necesito para mañana. Es como, cabrón, o sea, ¿cómo lo quieres para mañana? Te lo puedo mandar en una semana, o sea, ¿sabes? Sí, sí. Como que yo no tengo que estar a la prisa de las personas. Eso es la verdad, soy muy afortunado de poder ser artista y ser mi propio jefe y ser dueño de mi tiempo. Pero la vida, un árbol no crece de la noche a la mañana, o sea, como que tienes que darle tiempo al tiempo. Entonces, es muy difícil estar en el presente, pero pues es nomás, a veces la tienes que forzar. Y buscar a los niños Y para buscar que a los niños. nos den esos espacios. Que sí, la verdad es que comulgo mucho contigo porque el tema de estar presente y estos conceptos que trabajamos, ¿no? Mucho en coaching, pues es el tema de mindfulness, ¿no? Que hace algunos años estuvo y está muy de moda, pero realmente el estar presente en el aquí y ahora, pues es lo más complejo, ¿no? Y lo que recomiendan es, pues que la gente haga este tipo de cosas, ¿no? Como es pintar, como es cocinar, como es tener alguna actividad al aire libre, meditar, ¿no? Estas partes que te desconectan justo del mundo interior y empieza la alquimia del estar presente, que se siente muy bien y que aparte funciona como antidepresivo. Entonces, pues sí, creo que lo que dices y como lo manejas, ¿no? De una manera muy, muy tierna es, pues ser papá es lo mejor porque si quieres, ¿no? Estar en esa figura o ser mamá, pues estás realmente entregado a ese momento y es donde logras, pues, esta desconexión para conectarte. Sí. David, dentro de el podcast tenemos una sección en donde diferentes personas hacen preguntas que quisieran contestarte y que a lo mejor nunca te han preguntado. Esta primera pregunta que te voy a hacer, te la quiere hacer Ana Sof. Okay. Y dice más o menos así, que cómo y de dónde sacas justamente esta confianza de ser quien eres y cuál es tu salsa secreta. Así lo preguntó. No sé, o sea, ¿de qué sirve no confiar en ti si no vas a confiar en ti? ¿Quién va a confiar en ti? O sea, tú eres tu propio enemigo. You're your own biggest enemy, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor ser tu cómplice? Siempre ha sido muy fácil para mí
ser como que confident in where I am, porque yo me voy a dormir conmigo mismo en la noche, no voy a dormir con la persona que me está criticando desde su celular a 2 kilómetros, ¿sabes? Por el otro lado del mundo. Entonces, pues así. Lo Ahí, traes, Sí, de nada sirve estar inseguro, no sé. Sí, siempre me lo pregunta, siempre me dice, puta, siempre eres muy confident, cabrón. O sea, sí, porque creo que la primera semana que salimos, me preguntó, oye, ¿tocas guitarra y tocas piano? ¿Cantas? Y yo, sí, claro, claro. Y siempre cuenta esta misma historia todas las veces con la gente. Y dice, sí, yo pensaba que iba a cantar cabrón. Y creí con una voz y una madre. Cuando me empezó a cantar, está como, No canta tanto, pero canta. pero canta. Pero él sentía que estaba cantando como Luis Miguel, entonces yo estaba feliz. No, pues, creo que con esta historia resumes todo. Creo que el punto queda clarísimo. Y la segunda persona viene de un amigo muy querido tuyo, donde son cómplices, ahorita que lo decías, de diferentes momentos en la vida. Y este amigo es Rafael. Ok. Ajá. Y Rafa, te quiero preguntar que, qué se siente haber empezado de cero tantas veces. Cabrón. Sí, sí está cabrón. Este. Es duro porque a veces como que la gente me ve como güero privilegiado. Ujú. Que Güero azul, de güero, ojo ojo azul. azul, así, y piensan que la tuve fácil. Sí soy muy privilegiado en donde pues me pagaron una educación, pero, pero realmente, o sea, regreso a la carrera, no tenía ni un peso, no tenía una casa, entonces mi mamá me dijo, güey, cuando regreses a México, pues tú ves cómo le vas a hacer. Yo tenía creo que 2,000 pesos ahorrados y un coche. Y entonces me quedé en mi coche, como que viví en mi coche como 2 semanas y empecé del arte, o sea, como que vendí mi primer mural y ahí saqué como para poder rentar una casa, que yo le digo el crack house, el shithole, que era como una casa, era como Great Expectations, era una casa llena de telarañas, toda como que era una casa así jodida, pero me inspiraba porque decía, estoy viviendo como un rebelde. Y se sentía como la aventura de la vida, como, puta, voy a ser artista en este mundo en donde todos se van por el camino seguro y fácil. Y pues ahí poco a poco iba como que trabajando y generando capital para irme a un departamento nuevo y a otro departamento nuevo, mejor y mejor cada vez. Y luego hago una inversión y todos mis ahorros se van a la basura. Entonces empiezas de cero. Y luego tengo hijos y es como, puta, ahora ponte las pilas. Y luego nos mudamos a una casa y compramos ciertas cosas y así nos vamos, salimos 5 horas, regresamos y nos vacían la casa. Entonces, pues tú viviste algo similar. Y, y luego como que siempre son como estos retos, pero nada más es como que te recuerda que no, es esta frase muy cliché que es no importa cuántas veces te caes, sino que siempre y cuando te levantes cada vez que te caes. ¿Qué vas a hacer? O sea, el otro día escuché que un tío se le quemó su fábrica y le dije, puta, ¿qué hiciste? Me dice, pues, ¿qué hay que hacer, cabrón? Hay que barrer y construir, cabrón. Y entonces, pues, no hay de otra. O sea, yo siento o sea, eres más handicap cuando te ayudan a cuando no te ayudan. Siempre como que sales más fuerte y solucionas las cosas. En este tema de solucionar, cuando a lo mejor no todo lo tenemos resuelto, de pronto es difícil accionar. Ajá. Y muchas veces tenemos pues miedos
inseguridades, pero también tenemos superpoderes que nos hacen justamente como el ave fénix, ¿no? Revivir de las cenizas. Tú hoy, ¿cuál crees que es tu superpoder y cómo crees que este impacta al mundo, David? Creo que el superpoder es la sensibilidad, donde puedo realmente hacer visible lo invisible que la gente no ve. Ahora, y perdón, me voy a regresar un poco más. El superpoder es la sensibilidad, pero ¿cómo es esta historia de sentir esto cuando estás dormido? Porque hay viajes astrales, has hecho ayahuasca y has tenido diferentes oportunidades para conectar mucho más con tu interior, pero esto te pasa a menudo, se da periódicamente, y cuando sientes esto, después, ¿qué pasa? Creo que tienes también como que estar abierto a sentirlo, porque yo antes tenía como a Joaquín el albañil, a Philip, Mr. McAllister, tenía a Philip. Ujú, correcto. Entonces, Macumba. Macumba, no, pero Macumba es como que entre cuates. Ok. Pero estos Son tus alter egos. son alter egos que están acá atrás, como en una como que... Philip es un señor inglés viejito sabio que tiene una pipa y está en una biblioteca siempre leyendo libros, que es el maestro de Mr. McAllister, que es su aprendiz. Y Mr. McAllister es el güey rebelde adentro de mí que me dice qué hacer. Y Philip es el güey como que elegante, en donde pues es como que me dice, güey, cómo presentar las cosas. Y entonces, todos estos como que personajes, yo hablaba con ellos antes, pero cuando me dice papá, como que se silenciaron y yo me convertí en papá. Y entonces ya no hablo con ellos tanto. Pero me doy cuenta que cuando los invoco, cuando me doy la oportunidad de abrirme y hablar con ellos, se abren todos estos portales y puedes dejar entrar la creatividad. Tienes que aceptar que estás loco. Es como decía Dalí, yo fingí ser genio hasta que me convertí y que me volví uno. Entonces, si tú dices que eres una cosa, como que you kind of fake it till you make it, y tú creas tu propia realidad, tu propia vida. En esta parte de crear nuestra propia realidad y nuestra propia vida, pues siempre hay momentos en donde, independientemente del deseo que tenemos para lograr o querer hacer las cosas, pueden llegar momentos de miedo, pueden llegar momentos de incertidumbre, pueden llegar momentos de vergüenza, de culpa, de no saber qué hacer ante una situación. Y para esto, dentro del podcast tenemos pues esta práctica de justamente con esta flecha que tengo aquí en mi mano, intencionar de manera simbólica pero muy real cuáles son estos miedos en los cuales te quieres deshacer, que hoy ya no te pertenecen, o de qué te sientes avergonzado y que ya no lo quieres justamente para que esto suceda. Entonces, lo que hacemos es romper esta flecha con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta. Entonces, si tú quieres y si es así, me gustaría darte esta flecha y que nos platiques justamente estos miedos de los cuales te quieres deshacer para seguir adelante, y después de eso, que escribas en esa flecha justamente esto. Los miedos. ¿Qué miedo tienes hoy el cual te quieres deshacer? ¿O de qué no te sientes a gusto con tu persona que también te quieres deshacer y que no quieres volver a eso que está ahí? Es muy extraño, pero el único miedo que tengo es que es morirme y que se queden sin papás mis hijos. Es el único miedo que tengo. ¿Por qué te parece extraño? Porque no tengo otros miedos. Yo comparto ese mismo miedo tuyo, ¿eh? Sí. Y es una constante justamente en mi reflexión. Entonces, ¿Ese es válido, ese miedo?
cualquier miedo es válido, Sí. porque viene desde lo más profundo. Y muchas veces, y lo hablaba en otro podcast, actuar desde el miedo te puede llevar a no avanzar a la velocidad que quieres y estar frenado. Entonces, me encantaría que este miedo lo escribas ahí, mi querido David, y que intenciones justamente esta flecha para que en lugar de que este miedo te esté distrayendo de esto, que es una proyección a futuro, que ni siquiera sabemos si va a pasar o no, que se te quite y que no vuelvas a él jamás, porque es algo que no te pertenece y que a lo mejor es simplemente un alto sentido de responsabilidad y amor puro que tienes por tu familia y por tus hijos. ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Wow! Pues mi querido, después de haber platicado contigo me quedo con mucho más preguntas de las que tenía cuando empecé. Creo que tu filosofía de vida, en cómo has convertido justamente estos aprendizajes de la niñez, del papel, de la ausencia, a convertirlos en luz, presencia y algo que va a sobrevivir para siempre como es tu obra física, me lo llevo como aprendizaje y gracias, porque creo que la gente puede conectar desde tu filosofía, desde los contrarios como la luz y la sombra, desde la metamorfosis, desde el movimiento, porque creo que eso eres tú, porque no pretendes ser nadie más lo que eres, desde lo que eres desde adentro. Entonces, gracias por estar aquí, es un honor platicar contigo, mi querido David, y sábete que este es siempre tu espacio, es tu casa y que es un honor pues conocerte un muchito más con esto que acabamos de platicar. Muchas gracias por invitarme aquí y platicar y ya nos echaremos más chelas y más tertulias. Seguro que sí, querido. Gracias por todo. Vale.